Bueno, San Juan 5:39 dice así, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén. Cualquier bloqueo lo deshacemos en el nombre de Jesús. Amén. Se parece un poquito a esta a Timoteo, ¿no? La segunda de Timoteo 16:3. No, ese es otro. Sí, pero estamos, van en concordancia. Nosotros estamos tratando, mis hermanos y hermanas, sobre el estudio del contexto. ¿Se recuerda? Y nos quedamos en las escrituras, las escrituras son su propio intérprete, o la Biblia es su propio intérprete. Pero en la página 76, allí habla sobre el contexto. Hemos analizado lo que significa el término contexto, que todo alrededor un pensamiento que se va tejiendo en unidad, en armonía, sin salirse de su alineamiento. Amén. Para decirlo así en mi propia palabra. Ahora, tenemos el contexto de una sola palabra. ¿Contexto del término? Que es un término. Ahora, ¿qué es lo que define el significado del término? El contexto. El contexto. Como estaban hablando hoy en el estudio de la resurrección. ¿Entiendes? Ahora, contexto de la frase gramatical o filológico. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Violeta? Contexto de la frase gramatical, la aplicación de las reglas de la gramática de ese Del lenguaje. momento. Porque, por ejemplo, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en paleo hebreo, arameo antiguo y el griego koiné. Y después viene la traducción, es lógico. Pero ahora tenemos que entender que cuando se hace traducción, a veces la traducción como que no tiene todos los matices que conlleva el idioma original. Y por las reglas, y hay reglas que son diferentes, porque son dos idiomas muy diferentes. Aunque tengan ciertas similitudes en ciertas partes, en ciertas áreas, pero no quiere decir que sean iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque no lo queramos decir, viene lo que se llama dificultad de traducción. Pero cuando tenemos acceso, cuando sabemos, cuando manejamos, cuando tenemos cierto conocimiento de la gramática, de las reglas del idioma original o los idiomas originales en cual la Biblia fue escrita o escrito, entonces nosotros podemos usar un diccionario, saber un diccionario teológico de las palabras, de los términos en el idioma original, qué significa, y así podemos entender en realidad a través del contexto en realidad lo que quiso decir el autor o cómo el autor manejó ese término en su contexto original. Ahora, el contexto del libro. Violeta, contexto del libro. Todo el libro. Todo el libro. Todo el libro. Todo el libro. Sí, pero define un poquito. Que cuando tomas, por ejemplo, algo en el libro de San Juan, de la primera carta, perdón, en Timoteo, tiene que estar de acuerdo lo que... Es el contexto bíblico. El contexto bíblico trata de las circunstancias que se generaron para que este libro fuera escrito. ¿Cómo está organizado el libro? Su estructura, su literatura. ¿Quién lo escribió? En la vida de quién lo escribió. ¿A quién le escribió? ¿Cuál era la circunstancia? ¿En qué estaba? ¿Cuál era la problemática? ¿De qué índole era? ¿Cuál es el tema? El propósito del libro. ¿Me voy a entender? Entonces, tenemos que entender eso. Ahora, el contexto de la Biblia. Eso sí. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos del contexto bíblico? Cada parte, cada libro, cada unidad de la biblioteca debe estar en concordancia con toda. Con todo el engranaje del contexto bíblico. Después tenemos el contexto histórico y cultural. Aunque están muy relacionados, tenemos que entender que son diferentes. Tú tienes acontecimientos que ocurrieron en tal tiempo, historia, ¿verdad? Ahora tú tienes la manera, la forma de vivir de las personas, se llama cultura. Usos y costumbres. Usos y costumbres, llaman cultura. Por falta de entendimiento del contexto cultural, se han cometido muchos errores de interpretación. Como dije ayer, por ejemplo, el pantalón, la falda, los aretes, el peinado ostentoso, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede hablar, que no puede enseñar al varón. Toda esa problemática se había solucionado si se habían ido al contexto de la cultural o histórico de la situación que se estaba dando para evitar caer en falsas interpretaciones. Entonces, lamentablemente, se dio de que la gente, al no ir más allá,
cogían eso simplemente, bueno, la Biblia lo dice así y así lo predicaron. ¿Me doy a entender? Porque tenemos que entender que la Biblia no es de nuestra cultura. Cuando se escribió la Biblia, fue en un trasfondo cultural muy diferente al nuestro, pueblo muy diferente al nuestro, con costumbres muy diferentes al nuestro, historia muy diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que irnos a esas culturas, tenemos que irnos a esos idiomas, tenemos que irnos y por eso tenemos que estudiar la ciencia de la interpretación o la hermenéutica, los métodos, sus leyes, su sistema y la exégesis, aplicar haciendo exégesis para poder irnos allá a su historia, a su cultura, a su contexto, para poder entender en realidad qué fue lo que pasó, qué fue lo que se desenvolvió, qué aconteció, y así nosotros poder saber en realidad el por qué se dijo eso en las escrituras. Mucha gente, por ejemplo, uno de los hebraísmos, los tipos, ¿se recuerda? La parábola, todas esas cosas, toda esa literatura que tenemos que saber cómo estudiarla y cómo interpretarla, porque mucha gente coge la Biblia así a simple vista, güey, y predique, así dice la Biblia, y enseña, el Señor dice así, pero no se van a profundidad y a veces están sacando la Biblia fuera de su contexto y a veces la gente está llena de ideas y conceptos, de ideas preconcebidas y toma la Biblia y la predica a su manera. Entonces ellos forzan la situación a que diga lo que ellos quieren que diga. En otras palabras, su pensamiento, sus ideologías, sus ideas preconcebidas, pero no se van a su cultura, a la cultura de la Biblia, estoy hablando, al idioma de la Biblia, a la situación que se desenvolvió para evitar ese problema. Porque la Biblia no se contradice. La Biblia es consistente, la revelación bíblica es consistente. ¿Me entiendes? La Biblia es su propio intérprete, la palabra de Dios es su propio intérprete. Entonces lo que tenemos que hacer, usar las leyes, los métodos y las reglas de interpretación y ponernos del lado del punto bíblico para así ir y entender en realidad lo que el Espíritu Santo inspiró. Y con la luz del Espíritu Santo, porque lógico, tú con todas estas herramientas, con la herramienta, por ejemplo, de la hermenéutica, de saber hacer exégesis, conocer los contextos, y si una persona que ora y ayuna y obedece a Dios, su palabra, es muy difícil que el Espíritu Santo no te dé la fórmula y la luz para que pueda descifrar los códigos bíblicos. Cuando hablo de los códigos, estoy hablando de entender las cosas como son y así predicar lo que en realidad el Espíritu Santo inspiró. ¿Me doy a entender? Repetir en realidad lo que el Espíritu Santo inspiró. No ni añadir, ni quitarle, ni inventar. Entonces, es importante conocer la cultura, la historia de la Biblia para poder tener un conocimiento y poder interpretar las escrituras con más fundamento y que sea sólido. ¿Me entiendes? Y así transmitir un mensaje sólido y contundente para que las personas sean enriquecidas con la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, el contexto literario. Violeta, ¿tú que estudiaste literatura? Tipo de literatura en la cual se ha escrito, sea profecía, sea poesía, sea histórico. ¿Por qué esto es importante conocer el contexto literario? ¿Por qué? Esto es por la forma de análisis que se tiene en una poesía, no es lo mismo que para un asunto de historia. Tú no puedes estudiar Apocalipsis de la misma manera que estudiar los proverbios. No. Posible. Hay reglas. ¿Me doy a entender? Entonces, esas son cosas importantes. Porque de que tú ya defines qué clase de literatura es el libro, contenido, eso te va a ayudar a ti a poder ampliar en tu estudio y a poder reconocer la forma en que, el autor estructuró, organizó el material o su mensaje. ¿Me doy a entender? Y eso te va a ayudar a entender el tema central y te va a ir por una línea. Eso va a ayudar. Ahora tenemos el contexto inmediato. Dígame algo. El contexto inmediato, todo lo que está alrededor, antes y después. Antes y después, porque a veces tú lees un versículo y por no leer lo anterior y lo después,
no entiende nada. Y además ahí dice el contexto puede ser más preciso, aclara en aquellos que no están. Claro, porque es el contexto que define. ¿Me entiendes? Es el contexto, por ejemplo, como hablamos, resurrección. Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero en el contexto entendemos que fue que Jesús lo trajo de vuelta a la vida porque Lázaro volvió a morir. ¿Me entiendes? Ahora, Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo tiene un cuerpo glorificado, lleno de gloria, lleno de poder. Entonces, ¿qué pasa? Fue levantado. ¿Me entiendes? Para nunca haber muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién resucitó? ¿Cristo o Lázaro? Cristo, lógico, porque resurrección significa levantar. ¿Me entiendes? Al estado que debe ser, con un cuerpo glorificado para nunca haber muerte. Ahora Lázaro está esperando la resurrección. Entonces, en el contexto entendemos que Lázaro fue traído de vuelta a la vida. ¿Me entiendes? Porque Lázaro volvió a morir. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso el contexto define. Y hay que saber estudiar estas cosas. El contexto inmediato, antes y después, y el contexto remoto. Es aquello que puedes, por ejemplo, estás estudiando Timoteo y puedes encontrarlo en uno de los evangelios. En el evangelio. Por ejemplo. Te vas un poquito más allá, pero... Por ejemplo, tú estás estudiando un libro y que tiene muchas alusiones al Antiguo Testamento. Allí tú puedes encontrar ese contexto, ¿me entiendes? Entonces es muy importante esto. Entonces nosotros nos quedamos para estudiar por ejemplo, vamos a estudiar 3 puntos, que es el contexto de la Biblia, el contexto histórico y cultural. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros hablamos que en el contexto bíblico es todo el engranaje general. Para que una doctrina sea doctrina, tiene que estar apoyada en todo el contexto bíblico. Si no, no es doctrina. Y aquí que viene el problema. Que gente, vuelvo y repito, toman cierta porción de las escrituras, pero parece que cuando tú la lees, a simple vista, en otra porción parece que se contradice. El problema es que no se van al contexto histórico o cultural, al contexto de lo que se está desenvolviendo allí, y se da la problemática que cuando se está predicando de esa forma, lo que se está enseñando es media verdad. No se está enseñando todo, porque para que una doctrina sea doctrina tiene que estar en armonía, tiene que ser consistente con todo el contexto bíblico. Por eso uno tiene que ser cuidadoso con esto y evitar los problemas de predicar media verdad. Por eso es importante conocer y saber cómo desarrollar y entender el contexto bíblico. Amén. Entonces, una de la importancia es que la escritura es su propio intérprete. Cuando la escritura es su propio intérprete, estamos hablando que la escritura es consistente en la revelación escrita, porque tenemos la revelación de Dios, ¿verdad? Ok, la revelación de Dios es progresiva, tenemos la revelación especial. La revelación general es toda la creación, la revelación especial es Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros somos criaturas, entonces la revelación de Dios en nuestra vida es progresiva. Ahora tenemos la revelación escrita, pero el Espíritu Santo que le inspiró para que nosotros entendamos la palabra encarnada que es Jesucristo a profundidad y a través de la palabra encarnada podamos entender y tener acceso al plan de Dios y a Dios mismo, al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo nos ayudará a nosotros a entender bien esto. Pero tenemos que aplicar las reglas de interpretación y ser diligente, sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente en el estudio. Y me da tristeza que las personas, los cristianos hoy en día, no les gusta estudiar la Biblia. ¿Me entiendes? Es un problema el cristiano perezoso. Los cristianos mayormente son muy perezosos en el estudio de las escrituras. Y es triste en este tiempo donde el conocimiento se duplica cada año. ¿Me entiendes? Y es como una onda expansiva cada vez más. El conocimiento está en un apogeo tremendo. Hoy en día los cristianos deberían tener un conocimiento profundo de las escrituras, pero lamentablemente son muy pocos. ¿Me entiendes? Son muy pocos. Mucha gente dice, pero el conocimiento y aplicación del conocimiento. Entonces, para entender se necesitan ciertas herramientas, por eso estudiamos la hermenéutica. Y en el contexto de las escrituras, la Biblia es su propio intérprete. Cuando una persona dice cosas que la Biblia no apoya y quiere apoyarlo por la Biblia,
y vemos que en otra parte la Biblia no apoya eso, entonces no está conforme al contexto bíblico, entonces no es consistente con la revelación escrita. Amén. Entonces, vamos a leer, a ver, aquí en el... Las escrituras son su propio intérprete. Y yo creo que Violeta me ayude, porque esto fue una introducción para poder... Para que bote un poquito el golpe. Amén. ¿Sabía usted que hay un versículo en la Biblia en que se ordena a un discípulo de Cristo viajar sin maleta, zapato extra o aún sin una muda extra de ropa? Ponga atención, que eso lo vamos a repasar, estamos repasando, vamos a repasar otra vez, lo hicimos ayer, lo vamos a repasar otra vez, muy importante, sí. ¿Le suena esto sospechoso? Cierto que sí. De hecho, esto no suena como la Biblia en lo absoluto. Leamos el versículo que parece indicar tal cosa. Luego lo examinaremos a la luz del resto de las escrituras. No os proveáis ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 10:10. Aislado de todo contexto, este versículo parece prohibir a los cristianos viajar con ropa extra. Páreme ahí. Si leemos ese versículo, ¿qué clase de contexto encajaría ahí para aplicar? El inmediato. El inmediato, los antes y después. No. ¿Me entiendes? Los versículos antes y después. Ahora, hay un contexto que se llama el contexto geográfico. Geográficamente, ¿Dónde estaban? ¿dónde estaban? ¿Qué clima hacía? ¿Me entiendes? O, vamos a decirlo así, ¿en qué país? Ya, estamos cerca. ¿Estaban dónde? En Jerusalén, Israel. Ahora viene el punto. Estaban cerca, no necesitaban viajar lejos. Ya. Es entendible que Jesús dijo, mira, no tomen tantas cosas. No es necesario ahora mismo, en otra palabra. Ahora mismo no lo necesitan. Pero llegará el momento donde lo van a necesitar. Por ejemplo, si Dios me llama a mí, Dios me llama, ok, yo te llamo para que tú seas misionero en tal sitio de África, un sitio peligroso, un sitio donde tú tienes que tener mucha preparación. Y yo, bueno, Dios me llamó, yo me voy. Espérate un momento, tú tienes que pasar por una preparación. Porque hay gente que dice, bueno, Dios me llamó para pastor, Dios me llamó para evangelista, Dios me llamó sin prepararse. Eso está mal. Claro. Eso está mal. Eso está mal. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que... Todo creyente debe conocer bien las escrituras. Esto no, que no. Todo creyente debe conocer bien las escrituras. Todo creyente debe conocer bien las escrituras. Lamentablemente, ¿qué vemos hoy en día? Que miles de creyentes están siendo seducidos por el diablo. Algunos porque aceptan la oferta del diablo. Otros porque no tienen un conocimiento fundamental, sólido y concreto para poder contrarrestar los embates de la lucha espiritual. Y Satanás lo confunde, lo engañan. No tienen una buena definición bíblica en su espíritu, en su mente, en sus emociones, fantasía y deseo. No tienen un buen conocimiento, algo sólido, contundente para poder repelar los ataques, los embates, los ataques sutiles del diablo a través de falsa doctrina y engaños y tentaciones. Terrible. Entonces, ese es el punto donde tenemos que hacer énfasis. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa algo. No, gente, Dios lo llama, usted necesita preparación. ¿Sí o no? Usted necesita prepararse. Aunque tú tengas el llamado, tú necesitas preparación. A ti hay que prepararte. Moisés fue llamado por Dios y Dios lo preparó. ¿O no? Claro. Tú ves que toda esa gente que fueron llamados por Dios pasaron por un proceso de preparación. ¿Me entiendes? Y eso fue la manera de Dios prepararlo a ellos para ponerlo donde Dios quería ponerlo. Entonces, toda persona, todo creyente hoy en día, en este siglo que estamos viviendo, en este mundo de tantas ideologías, en este mundo de tinieblas, de engaños, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, todos los que no tienen a Cristo están bajo el poder del diablo. ¿Me entiendes? Y Satanás, y siempre yo lo vuelvo y lo repito y lo voy a decir, si el enemigo cuando era Lucifer, que estaba ya en el cielo, pudo convencer a la tercera parte de los ángeles del cielo, los ángeles de Dios que veían a Dios, que hablaban con Dios, lo pudo convencer y traerlo abajo. Imagínate tú que nosotros que estamos aquí, que si no nos metemos en las escrituras, si no nos metemos con Dios, como mucha gente, hombres grandes, han caído y están cayendo después que conocieron la verdad. Después que conocieron la verdad. Y algunos conociendo la verdad,
por la oferta que el diablo le hizo, otro por no tener algo sólido, contundente en su estructura espiritual de conocimiento bíblico. Satanás lo engañó. Por eso es importante. Fíjate que cuando Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu, oiga esto, en Mateo 4, ahí lo puede encontrar, la tentación de Jesús. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y Satanás, ¿cómo usó las escrituras? Fuera de contexto. Satanás le citó las escrituras. Ahora Jesucristo le cita las escrituras basado en el contexto normal, como debe ser. Fíjate que Satanás le citó las escrituras. Entonces, el enemigo, por eso hay que entender esta regla de interpretación. El enemigo no te va a decir toda la verdad, él va a venir con media verdad. Ya, sí. Porque la otra parte tiene que ser, él es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, ahí es que viene el punto. Por eso que uno tiene que conocer esto. Y es muy importante que la persona se prepare, sobre todo en las escrituras. Hago siempre énfasis en eso. Jesús dijo, el que escucha mi palabra y la hace, le compraré un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que la escucha y no la hace, está fundando su casa sobre la arena. Cuando viene el embate, la guerra, la lucha, los vientos, todo, y esta casa está fundada sobre la arena, hablando de la vida de la persona, entonces cuando viene la guerra, la lucha, no puede sostenerse. Por eso es importante tener un buen fundamento y aferrarse a ese fundamento por medio de la obediencia, la palabra en el Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona tiene un buen fundamento, una buena estructura, un buen conocimiento, y se aferra a ese conocimiento, ese fundamento, y lo vive por la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, es muy difícil que el diablo lo derribe, o que se dé, o que ceda o sucumba a la tentación. ¿Me entiendes? Por eso es importante, siempre hago énfasis en que el cristiano debe tener un fundamento sólido, una buena preparación de la palabra, una preparación bien definida en su estructura teológica, espiritual. Tiene que tener todo bien definido, si no, va a tener problemas, porque conforme como te enseñen, como tu vida sea estructurada espiritualmente, así tú serás. Entonces es importante esto. Y lamentablemente, como he dicho, son pocos los cristianos hoy en día que a profundidad conocen las escrituras y la viven. Es triste, pero es así. Y por eso tú ves todos los estragos que el diablo está haciendo en las iglesias. Un falso evangelio. Los shows en las iglesias, en los púlpitos. Un saqueo, manipulación, engaño, abuso. Y todo eso está aconteciendo porque el pueblo de Dios no se ha metido de lleno en las escrituras. Y aquellos que saben han vendido su primogenitura por un plato de lentejas que el diablo le ha ofrecido. Y todo eso se está metiendo en las iglesias, todo este engaño. Además, si la mayoría de los cristianos tuvieran bien fundamentadas las escrituras, por eso la Biblia dice, el entendido entenderá en qué tiempo estamos viviendo. ¿Me voy a entender? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Es muy importante esto. Porque si conocemos las escrituras, sabemos en el tiempo que estamos viviendo y sabemos cómo prepararnos. Y estar preparados. Por eso siempre, muchas veces predico acerca de Apocalipsis, Daniel, para que la gente se prepare. Algunos dicen, ¿qué yo tengo que ver con esos libros? Yo no tengo nada que ver, eso no es para mí. Espérate un momento. La profecía te enseña a ti a tener una relación más profunda con Dios, a santificarte, a vivir una vida de santidad, en preparación, en preparación para la venida del Señor. ¿Me entiendes? Eso es muy importante hoy en día en el pueblo, la santidad. Y lamentablemente es triste, pero la situación de la iglesia ahora mismo a nivel mundial es crítica. Es crítica y es triste. Y todo es por no tener un buen fundamento en las escrituras. Entonces sigamos. Aislado de todo contexto, este versículo parece prohibir a los cristianos viajar con ropa extra. Pero dentro del contexto de toda la Biblia, esta no puede ser la verdad enseñada aquí. Comparen la instrucción dada en Mateo 10:10 con las palabras que Cristo habló a sus discípulos poco antes del momento de su crucifixión. En Lucas 22, 35 al 36. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja
Y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Al comparar estos dos pasajes en el ámbito de sus contextos, descubrimos que en el primer pasaje Cristo estaba enviando a sus discípulos a un corto viaje. Ellos debían ir sin provisiones extras, tales como dinero y ropa. Esta asignación los ayudaría a ejercitar la fe, Lucas 22:35, y permitiría a otros creyentes a aprender la responsabilidad de apoyarlos, Mateo 10:10. El segundo pasaje presenta otra perspectiva y tiene que ver con un viaje más largo. ¿Está entendiendo ahora? ¿Está entendiendo? Ahí no se necesitaba Ya. Ok. porque estaba cerca. Estudiamos el contexto y nos damos cuenta de una vez. Pero en el otro viaje, en el otro versículo, vemos que el contexto sí da a entender claramente de que aquí sí tienen que ir preparados, con más utensilios, con más cosas. Entonces, el contexto define. Aquí también involucraría el contexto cultural, que en Israel, ellos dentro de la cultura estaban Bendiciones. dentro de un mandato era hospedar, dar hospedaje al extranjero. Y por eso En cambio, eso- si iban a dejar la zona de Israel, Ya está. iban a pasar a lugares en los que no se aplicaban estos mandatos. Exactamente. Y no iban a tener que pagar por su hospedaje y su comida. Claro. En cambio, aquí no Era por eso que... Sí. ¿Tú ves? Sí. Ve que se aclaran las cosas más cuando estudiamos los contextos culturales e históricos. Muy importante, ¿eh? Ah, Eso sí. Wow, increíble, ¿está ¿eh? entendiendo? Entonces, por eso es que tenemos que entender la cultura de ese entonces. Mucha gente dice, tú ves, la Biblia dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Sí, pero la Biblia lo dice. Pero no se van al contexto cultural, histórico, de quién era Faraón en Egipto. Y no entienden acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra traducción dice que le endureció el corazón a Faraón. Pero cuando tú analizas el texto original, lo que da a entender es que Faraón ya estaba endurecido y que Dios, por encima de todo, como soberano, iba a llevar a cabo su plan, el cual le había hablado a Abraham antes de que el pueblo existiera. ¿Se recuerda? En el contexto histórico, cuando Dios hace el pacto con Abraham, capítulo 12, 13, 14 y 15 y 18, hasta el 18, allí lo pueden encontrar, de Génesis. Entonces, tú te das cuenta que ya eso estaba profetizado por Dios, cuando hace el pacto, cuando llama a Abraham, sale de tu tierra de parentela, estaba profetizado de que Israel iba a ser esclavo aproximadamente 430 años y que iban a ser liberados con mano poderosa. ¿O no? Ya estaba profetizado. Era plan de Dios de que José descendiera a Egipto. ¿Me doy a entender? ¿Me entiendes? Fue vendido por sus hermanos, pero era plan de Dios. Había un plan de Dios allí. Y a pesar de todo, ¿qué pasó? Tú ves que cuando José se le declara a sus hermanos que él es José, él lo perdona y le dice el porqué, que era plan de Dios, propósito de Dios, para que el pueblo sea preservado. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón de Faraón, oiga bien, el corazón de Faraón ya estaba endurecido. ¿Por qué? Vamos al contexto cultural histórico de Egipto. Los egipcios eran idólatras, terribles, adoradores de lo oculto, de lo demoníaco y de las imágenes. ¿Y qué pasa? Que Faraón allí era tenido como un dios. Oiga, Faraón se creía Ra en la tierra. Y hacer una potencia que dominaba y esclavizaban a las demás naciones y eran temidos cuando eran potencia. ¿Qué pasa? Que venir un hombre con una vara, barbudo, decirle a la cabeza del imperio más poderoso de ese entonces, que dice el Eterno que deje ir a mi pueblo.
¿Cómo tú lo ves? Es lógico que Faraón le va a responder y vemos la respuesta. ¿Quién es Jehová? ¿O quién es el Eterno? ¿O quién es yo soy el gran yo soy para yo escucharle y obedecerle? Porque de la posición de Faraón, él se creía un Dios y él era adorado como un Dios. ¿Me doy a entender? Entonces ese orgullo y toda esa soberbia, esto entonces que Faraón es símbolo de quién, del mismo diablo. Entonces tenemos que entender que cuando dice que Dios endureció el corazón a Faraón, lo que está diciendo es que a pesar de que Faraón había endurecido su corazón, ya su corazón estaba endurecido, Dios como soberano, como Dios sobre todas las cosas, llevaría a cabo su plan, que eso, el orgullo y la altivez y la dureza del corazón de Faraón no iba a detener el plan, iba a detener a Dios. Por eso que yo digo, ni el pecado, ni el diablo, ni la muerte, nadie puede detener a Dios. Cuando Dios dice Él es soberano, nadie tiene el poder que Dios tiene, nadie puede con Dios, nadie. Nadie, Él es soberano. ¿Me entiendes? Pero hay una cosa que Él le ha dado al hombre, libre albedrío. El hombre escoge obedecer o desobedecer. ¿Me entiendes? Porque si analizamos todo el contexto de cómo se están desenvolviendo los acontecimientos, Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que te deje, que te entregue el pueblo. ¿Verdad? Faraón ya estaba endurecido, ¿sí o no? Pero Dios le dice, Él no te lo va a dar, pero con mano poderosa yo sacaré a mi pueblo. Entonces, la traducción nuestra dice que Dios le endureció el corazón, pero cuando analizamos el contexto y analizamos originalmente, vemos que ya Faraón estaba endurecido de por sí. Y que Dios llevó a cabo su plan porque Él es soberano. Y punto. Entonces es importante conocer estas cosas. Así como aquí vemos culturalmente que Jesús le dijo, bueno, como ustedes están cerca de en Israel, no se vayan tan no es necesario que ustedes lleven doble túnica, no es necesario esto porque le van a dar hospedaje. Sabemos que la gente le va a dar hospedaje. Para ellos es un honor que ustedes se queden en su casa. Porque ¿a dónde Jesús lo envió primero? Fue a la casa perdida de Israel. Y aquí era también que era para ejercitar su fe, porque que ellos supieran que Dios iba a proveer. ¿Me entiendes? Sí, entonces ahí es muy importante saber. Y cuando ya van a salir fuera de Jerusalén, ya dice, miren, prepárense entonces. Toma 2 túnicas, cómprate 2 sandalias, prepárate, cómprate una espada, no de guerra, sino de la palabra. Así va a ser porque iban a ir a un terreno más hostil. Exactamente. Entonces, entendamos eso. Por eso es importante estudiar los contextos cultural, histórico, lingüístico, porque a veces una palabra en el griego y en el hebreo tiene mucho y en el arameo tiene mucho significado. Pero ahora, ¿de qué forma el contexto la define? Porque el contexto es que define el significado del término o de la frase. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Sigamos entonces. Al comparar estos dos pasajes en el ámbito de su contexto, descubrimos que en el primer pasaje Cristo estaba enviando a sus discípulos a un corto viaje. Ellos debían ir sin provisiones extras, tales como dinero y ropa. Esta asignación les ayudaría a ejercitar la fe. Yo ya leí eso, ¿no? Sí, siga. Y permitiría a otros creyentes aprender la responsabilidad de apoyarlos. El segundo pasaje presenta otra perspectiva y tiene que ver con un viaje más largo. Obviamente el primer pasaje no establecía una regla para todo el tiempo, más bien enseñaba un principio de fe solo para un momento particular. Vengo aquí. Hay cosas en la Biblia Local y... que son de esa cultura solamente. Pero hay verdades generales o mandamientos generales. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, la ley moral es un mandamiento de general. por vida, para la eternidad. ¿Me entiendes? Eso es un mandamiento general. Ahora, la ley civil fue dada a Israel. La ley ritual, Cristo cumplió la ley. Entonces ahí cumplió la ley ritual y todo eso. Entonces, nosotros nos aferramos a la ley moral. No necesitamos estar bajo los rituales, bajo lo civil.
¿Me entiendes? Claro que tenemos que aprender las cosas, las culturas y todo eso, pero no necesitamos estar bajo de eso. Hermano, lo de las fiestas, ¿a dónde pertenecen? ¿Eh? Lo de las fiestas es a las ceremoniales, ¿no? Lo de las fiestas que celebran en No, porque es Israel. que la fiesta Las 9. tiene una connotación con Cristo. Sí. Ok. Entonces eso sí hay que aprenderlos. Hay que aprenderlo porque hay una connotación Pero con no Cristo. celebrarlo. Por ejemplo, en la O Pascua. sí. Esa sí la celebramos. No, pero entonces Sí. aquí y los judíos también. Sí. Pentecostés, la celebramos también. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y los judíos también, pero ellos la celebran desde el punto de vista de ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra Pascua es Cristo. de Cristo. ¿Me entiendes? Ahora ellos conmemoran la liberación del yugo de la esclavitud en Egipto. Ok. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender qué connotación tiene eso Ya. con Cristo y cómo se aplica a nosotros hoy en día. ¿Me entiendes? A través de la ley moral. Nuestra celebración es enfocados en Cristo y es un mandamiento celebrarlas. Porque para Israel era un mandamiento Sí. celebrar las fiestas. Entonces para nosotros también como cristianos es un Pero una pregunta, si nosotros analizamos, nosotros vivimos en una celebración eterno. eterna, Pero esas fiestas van a ser celebradas. porque en el nuestra reino. Pascua es Cristo, oiga, nuestra Pascua es Cristo. En otra palabra, nosotros vivimos en realidad celebrando, Ya. porque Cristo murió y resucitó ya es una fiesta siempre. Amén. ¿Me entiendes? Siempre es una fiesta de gozo, de alegría, y más cuando tenemos el Espíritu Santo. Entonces, por eso dije, no, que hay que guardar el sábado. Hermano, nosotros guardamos todos los días porque Cristo es el sábado. Ya. Por eso. No tenemos que guardar sábado, un día específico. Además, eso no te salva ni te quita eso ni te pierde ni te quita la salvación. Pero nosotros somos, en realidad, que guardamos todos los días. Perdón. Porque Cristo es nuestro sábado. Porque el sábado aludía era a Jesucristo. No aludía a un día específico, sino que aludía exclusivamente a Jesucristo. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. Sigan. La regla que acabamos de demostrar es denominar a las escrituras son su propio intérprete. Ella establece que cualquier interpretación de un solo pasaje debe ser consecuente con la enseñanza de la totalidad de las escrituras. Cualquier que... Pasaje debe ser consecuente. Cualquier pasaje, párrafo, cualquier término, palabra en la Biblia tiene que ser consecuente y consistente con la revelación del contexto bíblico en general. Por eso una doctrina no puede ser doctrina ni fundamental si no está todo en el contexto bíblico. Por ejemplo, la resurrección de los muertos es una doctrina. ¿Doctrina por qué? Porque está en todas las escrituras. ¿Me entiendes? Entonces, y es fundamental. Por ejemplo, el juicio eterno es fundamental. ¿Me entiendes? Porque es una doctrina, porque está en todas las escrituras. Por ejemplo, la salvación, bueno, ya eso es fundamental de fundamentales, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque es el tema de toda la Biblia. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? La santidad, la santificación, la santidad es una doctrina, porque está en toda la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, el arrepentimiento es bíblico, porque está en toda la Biblia, es una doctrina. Entonces, la fe también, porque está en todas las escrituras. Entonces, cuando analizamos, esos son doctrinas, porque toda la Biblia lo apoya. Y son doctrinas fundamentales. ¿Sabes lo que significa eso? Quiere decir que todo creyente que es cristiano debe manejar al dedillo las doctrinas fundamentales. Eso es lo que está diciendo. Por algo es fundamental. Por algo es fundamento. ¿Me entiendes? No es por nada, porque mucha gente está para un púlpito y ni siquiera los fundamentos conoce. No, porque yo tengo fe, aquel también tiene fe. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros aquí estudiamos a profundidad que la palabra fe, pisteo, viene del griego y significa cuando tú te abandonas y te dejas llevar totalmente. ¿Me entiendes? Cuando tú te abandonas totalmente y te dejas llevar. ¿Me entiendes? Algunos dicen, no, porque es la certeza lo que se espera siempre. ¿Cómo tú puedes tener certeza y convicción si tú no tienes una plena confianza? ¿Me doy a entender? Entonces, tú tienes certeza y convicción cuando tú tienes una plena confianza y te dejas llevar. Eso es fe. Entonces tú tienes convicción y certeza y convicción. ¿Usted ve la diferencia ahora? Y eso lo hemos tratado. Entonces, es importante que toda palabra, frase,
párrafo, versículo, sea consistente, consecuente y que vaya en la línea de todo el contexto bíblico. Porque si no vamos a estar predicando media verdad, enseñando media verdad. Y esto sí trae problemas. Por ejemplo, lo que siempre he tratado aquí, la gente que dice que la salvación no se puede perder. Es una media verdad, ¿eh? Sí, usted sabía. Es una media verdad porque es verdad. La salvación no se puede perder. Pero espérate. Déjame aclarar lo que me están viendo. Déjame aclarar. Jesucristo es el Salvador. Y como Salvador tiene un plan. Claro. Es lógico que no se pierde. No se puede perder. Ahora, usted como individuo, cuando recibe a Cristo, usted entra en ese plan de salvación. Pero en ese plan de salvación hay dictámenes o leyes o mandamientos que usted tiene que cumplir. Sin santidad, nadie verá al Señor. Aunque usted sea creyente. Claro. Y si usted vive una vida corrupta, inmunda, en pecado, aunque usted haya nacido 20 veces de nuevo, y si usted no vive una vida en santidad como Dios manda, usted se pierde, por el plan de salvación se queda. ¿Aló? Usted que se sale del plan de salvación. ¿Me dio a entender? Entonces, hay una media verdad que están predicando, de que la salvación no se puede perder. Pero no le hacen alusión a la responsabilidad del hombre de obediencia. No, porque fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Aclara eso bien. ¿En quién? En Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, el Padre lo escoge en Cristo. Pero usted mantiene su libre albedrío de que usted tiene que obedecer y vivir en santidad. Si usted vive en pecado, en maldad, que se pierde. Hay ejemplos, sí. Un montón de ejemplos en las Escrituras. En el tiempo de Noé, capítulo 6 de Génesis, los hijos de Dios se llegaron a la silla de los hombres. Se envolvieron en el pecado, en la maldad. Los hijos, y está hablando en plural, los hijos de Dios. ¿O no? Ahora viene el punto. ¿Cuánta gente se salvaron? 8. 8 personas. ¿Dónde quedan los otros hijos de Dios? Vamos al pueblo escogido. Coré se rebeló contra Moisés. Dice la Biblia que se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol. Y no eran del pueblo escogido de Dios. ¿Eh? Y hay un montón de versículos que contradicen esa falsa enseñanza de que la salvación no se puede perder. Que quieren aludir, que quieren quitar la responsabilidad del hombre de obedecer. Otros se van a los extremos de decir que el libre albedrío no existe. Entonces, si el libre albedrío no existe, ¿por qué Dios le dijo a Adán no comas? Y Adán fue y comió. ¿O no? Si el libre albedrío no existe, ¿por qué cuando Dios le dice a Josué que él es el que va a introducir al pueblo en la tierra prometida, le dice que tiene que tomar esta palabra, meditar en ella día y noche, y que no sea parte de ti? Le das instrucciones para que lo obedezca. Entonces, Dios no creó un autómata ni un autómata híbrido robótico cibernético, no. O a Salomón. ¿Me entiendes? O a Salomón. Dios creó un ser llamado el hombre a imagen y semejanza de él, con responsabilidad de obedecer. Entonces, enseña media verdad. ¿Es consecuente esta doctrina con toda la Biblia? No. Y lo que le están predicando, sea quien sea, está mal. No, y acusan a uno, no, porque la salvación es únicamente responsabilidad de Dios. Espérate un momento. Porque es un regalo de Dios. Solamente ven el punto, oye bien, el punto de bondad y las bendiciones que conllevan el plan de salvación. Sí es un regalo de Dios, pero un regalo tú lo recibes y lo tienes que guardar. Tú puedes rechazarlo. Otros se atreven a decir que ya Dios había escogido un grupo para salvación
y otro para perdición. Pues si es así, Ay, Dios. No, pues Dios es el ser más aterrador que existe. claro. Wow. Tú sabes que Dios ya haya decidido, este se salva, este no. Eso es lo que ya se Es ve. una locura. Que se ha vendido y lo que el mundo quiere escuchar. Eso está diabólico. Eso está demoníaco. No, imagínate. ¿Tú te imaginas que Dios ya en su eternidad diga, Israel, tú te vas a perder? Sin yo saber. Ya. Y yo luchando y cuando llegue, yo no te cogí a ti. Wow. Ay, fuerte. Pero yo recibí a Cristo tal como dice tu palabra, sí, pero yo no te cogí. Y me guardé, sí, pero yo no te cogí a ti. So. Ya. No. Mira qué diabólico es. ¿Eh? Entonces yo le digo, ¿Dónde sacaron eso? yo diría lo siguiente. Ok, tú escogiste de la eternidad a toda esa gente, a los que se iban a salvar y a los que se iban a perder. Entonces, ¿dónde está tu justicia? Ya. ¿Pero dónde ¿Qué clase de Dios eres tú? Yo voy a decir así, ¿qué clase de Dios eres tú? Ni siquiera me diste la oportunidad de escoger. Tú lo hiciste por mí. ¿Te entendió? ¿Te entendió lo macabro y lo diabólico que es esa doctrina? Como la mujer que Muy aborta a fuerte. sus hijos. ¿Te entendiendo? Entonces mucha gente está predicando eso. Y en púlpitos y grandes iglesias. Esa doctrina es del diablo. Pero si eso no está en la Biblia, pastor, ¿cómo ya no se apoya en la Biblia? No, porque es que no es... Que Satanás no te va a... Satanás no va a venir con una verdad total. claro. Él va a venir con media verdad para la otra parte llenarlo de mentiras. Maestro de mentiras. ¿Me doy a entender? Eso es lo que está pasando. Por eso es importante que todo sea consecuente y consistente con las Sagradas Escrituras. Sí, es verdad. Jesús y su plan de salvación de Dios Padre y Espíritu Santo no se puede caer ni se puede perder. El individuo, por desobediencia, por pecar, por vivir una vida fuera de los dictámenes de Dios, sin santidad, usted no puede ver a Dios. Yo no puedo ver a Dios. Eso está claro. Y fíjate que el capítulo del versículo ahí en Hebreo, sin santidad nadie verá al Señor, le está hablando a cristianos que se estaban apartando de los dictámenes y los mandamientos, alejándose del sacrificio de Cristo. Y el escritor de los Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es a cristiano que le está hablando, no está hablando de inconverso, es a cristiano. Entonces no vengas tú a decir que tú no puedes perderte. No, tú tienes que, dice que tenemos que guardar esta salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Con temor y temblor. Y Hebreo 2 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y temor, ¿Cómo? No es miedo. Sí, no, ese... ya. ¿Cómo escaparemos? Ya. Entonces, algunos cogen eso como fuerza y comienzan a pecar. No, ya yo soy salvo. Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero si no te arrepientes, el diablo te va a llevar. ¿Me dio a entender? Entonces, todo tiene que estar, ¿qué? Consecuente y consistente con la revelación escrita del contexto bíblico, de todo el contexto bíblico. Todo tiene que estar en concordancia, tiene que estar en armonía, para que esa doctrina tiene que estar apoyada en todo el contexto bíblico. Por eso rechazo esa doctrina de que el pantalón, que la falda, que los aretes, pero tampoco es que usted va a venir aquí enseñando toda la geometría que Dios le dio. No, así no. ¿Me entiendes? Enseñando músculos, enseñando coste, ¿me entiendes? Pantalones ajustados, que parece que se lo puso con vaselina, con aceite, no, así no. Algo así. ¿Me entiendes? Eso es demasiado fuerte. Así no. Entonces, lo que estoy hablando es que uno tiene que vestirse adecuadamente. Pero como la Biblia no apoya esas doctrinas que se están enseñando en la iglesia, de idea preconcebida, de pensamiento, de concepto de idea preconcebida, nosotros no lo aceptamos porque no es bíblico. Aunque lo quieran predicar como lo prediquen, no es bíblico, no es apoyado en todas las escrituras, no es apoyado. Y los versículos que lo sacan fuera de su contexto. Y los revientan y los revientan fuera del contexto. Y la Biblia no enseña eso. ¿Me entiendes? Porque aquello que dice no te ponga el pantalón, entonces la Biblia me dice a mí que la mujer no me puede enseñar y que no puede hablar. Una locura. Entonces ahí cambia. Entonces, eso es hipocresía.
Sigamos. La regla que acabamos de demostrar es denominada las escrituras son su propio intérprete. Ella establece que cualquier interpretación de un solo pasaje debe ser consecuente con la enseñanza de la totalidad de las escrituras. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. En las próximas páginas estudiaremos estas reglas en 3 áreas de aplicación. Pon atención ahora. Primero. ¿Primero qué? La consistencia de las escrituras. La consistencia de las escrituras. En otras palabras, las escrituras es su propio Intérprete. y que todo tiene que ser consecuente y consistente en acorde con todo el contexto Bíblico. bíblico. Importante. ¿Para evitar qué? ¿Para evitar qué? Diga. Horrores. Salirse de las... Terrible, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Eso es muy importante. Entonces, tristemente, vuelvo y repito, en este mundo donde el conocimiento se duplica, donde esto es aterradoramente fuerte, como la tecnología se está dando. Marte y yo estábamos haciendo una prueba con el teléfono, y Marte cogía y hablaba con el teléfono, y el teléfono le hablaba para atrás a Marte, le daba respuesta a Marte. Imagínate tú, inteligencia artificial, ¿Qué tiene esa Siri? ¿me entiendes? Sí, no. Ya no tiene. Entonces son cosas que Google. cuidado si se le cae. Son cosas que, mire, son cosas que, y eso que dicen que ese es el comienzo. De aquí a 10 años, ponte a pensar si Cristo no ha venido. ¿Cómo estará la tecnología? ¿Eh? Entonces, se está predicando también la singularidad de, oiga bien, del transhumanismo. Ah, ya. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cómo es? Donde ellos dicen, los científicos que creen, los científicos transhumanistas, ellos dicen, donde la humanidad va a tener que unirse a la inteligencia artificial para poder subsistir. Donde las máquinas tomarán el control. Donde el hombre tiene que ser, van a transhumanizar. Vamos a decir, por eso, tú tienes al hombre, ¿verdad? Y después tú tienes al transhumano. Y después tú tienes a este transhumano que evoluciona a lo que se llama inteligencia artificial, donde vamos a depender totalmente de la inteligencia artificial para poder sobrevivir. Oiga lo que están tratando esta gente. Y se está dando. Es una locura. Y se está dando porque mira ahí, ya tenemos ahorita una inteligencia artificial, quizá no a toda su complejidad, pero se está llevando a cabo. Y Vladimir Putin dijo que el gobierno o la nación que domine o tenga bajo el control la inteligencia artificial va a gobernar el mundo. Y recordemos que la Biblia dice en Apocalipsis 13 que el falso profeta le infundió aliento a la imagen de la bestia para que cobrara vida. Imagínate tú, dime. Es algo que viene preparándose para todo el engranaje del imperio del anticristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto se tiene que cumplir. Y que las escrituras tiene que cumplirse. Le guste al diablo o no le guste. Le gusta al ateo o no le guste. Le guste a esa gente que están allí, los enemigos de Dios. Le guste a quien no le guste. Las escrituras se va a cumplir. Punto. Grite quien grite, caiga quien caiga, la palabra de Dios se va a cumplir. La iglesia será arrebatada, 7 años de gran tribulación, el anticristo se levanta, Israel va a tener que pasar por situaciones más difíciles todavía por las que está pasando. La marca de la bestia, aquel que se deje marcar, está condenado al infierno, al lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles. Y el que no se deje marcar no puede comprar ni vender. Y lo van a perseguir para torturarlo y matarlo y hacerle la vida imposible para que niegue a Cristo. Y eso viene. Los juicios de Dios. Los 7 sellos. Las 7 trompetas, las 7 copas, los terremotos. Los demonios que van a ser echados del segundo cielo a la tierra. Los ángeles caídos que están atados en el tártaro, en el abismo, serán liberados. Imagínate tú. Eso viene. Y un grupito de predicadores diciendo que todo va a salir bien. Que Dios te va a bendecir, que prosperidad. Hermano, enséñale Apocalipsis, enséñale que se preparen, que vean en santidad para que la gente esté lista para si Cristo aparece o tenga que partir de esta tierra. No, yo no tengo nada que ver con eso. Oye,
Está bien, no te preocupes, que cuando te quede en la tribulación y el anticristo te caiga atrás, ahí tú vas a pensar. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Por eso es importante conocer todo bien. La Biblia es consistente. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Hay que predicar de bendición, como que hay que predicar Claro. por qué viene la maldición. ¿Me entiendes? Y eso es muy importante. Entonces, sigamos en el nombre de Jesús. ¿Quieres que pase? Sí, por favor. Primero, la consistencia de las escrituras. Segundo, las referencias en las escrituras. Segundo, ¿la qué? Referencias en las escrituras. Referencia. Primero, la consistencia. Segundo, la referencia. Y tercero, las citas en las escrituras. Las citas en las escrituras. Actividad número 1. Las escrituras son su propio intérprete. Significa que, Esto es muy importante, ponga atención. ¿Qué? puesto que la Biblia no puede contradecirse a sí misma, ella es su propia y mejor autoridad sobre el significado de un pasaje. Entonces, cuando tú dices como cuando tú oyes a una gente que no porque los críticos dicen aquí, no porque el teólogo aquel dice allí, no porque Calvino dijo, no porque la crítica textual dijo, Ay, ay, ay. no porque la crítica racionalista dijo, Mi pastor dijo. no porque el teólogo más grande de la historia dijo. Espérate un momento. Ya lo más grande es el diablo, ¿no? Oye, espérate un momento. Ok, toda esa gente hablaron, pero ¿qué dice las escrituras? ¿Está entendiendo? Porque el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Que aquí hay que estar lo importante. El hombre falla, pero Dios no falla. ¿Me doy a entender? Entonces, esto crea un ambiente de inseguridad teológica en el creyente. Señores, te tienen que dar algo concreto, algo sólido. La palabra es concreta, sólida. Jeremías dice que esta palabra la quemaba, que era como fuego, como martillo. Que es como fuego, como martillo. Que es fuego y martillo al mismo tiempo. ¿Entiendes? El poder para... Dice que la espada del Espíritu. 6:17, Efesios. Que produce fe. ¿Me entiendes? Que libera, que sana. Esta palabra tiene poder. Entonces, el problema es que si queremos la palabra media, dime qué clase de fe tú tienes, una fe media o no. Por eso es importante conocer todo el engranaje para que tú tengas toda una fe completa. Para que tenga la bendición completa. Para saber cómo tú tienes que adorar a Dios. Cómo obedecer a Dios. Cómo tratar a tu hermano, a tu semejante, a tu prójimo. Cómo lidiar con la tentación. En tu área espiritual, en tu área mental, tus emociones, tu fantasía, tus deseos. En tu área física.